Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Seguridad bancaria en Navidad. Durante esta época del año, los colombianos pueden caer fácilmente en fraudes. ¿Cómo evitar ser víctima de estos fraudes bancarios, principalmente los que se registran en esta temporada? Hoy en Signo Pesos explicaremos el decreto de presupuesto general para el año 2025, pero también los recortes que se han realizado durante este año 2024 y cómo puede esto ser una tendencia para el próximo año. Nueva reducción en las tasas de interés. El Banco de la República bajó las tasas hasta el 9.50% con una reducción de 25 puntos básicos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la seguridad bancaria y los posibles fraudes a los que los colombianos están expuestos en esta Navidad. Iniciamos con una nota que tiene varias recomendaciones para los ciudadanos en esta temporada. Según la policía, diciembre es la temporada donde más incrementan los delitos cibernéticos en comparación con la tasa mundial que se ubica en el 4%. Entre el 28 de noviembre al 2 de diciembre, el 7% de las transacciones en Colombia tuvo alguna sospecha de fraude. En diciembre se aumenta un pico de cerca del 10 al 20% en las denuncias y precisamente va asociada a este tipo de situaciones. Puntualmente, por ejemplo, también se aumenta el pago o la estafa a través de negociaciones hechas en redes sociales, donde la persona pacta el envío de una mercancía y nunca le llega. Los intentos de fraude para la temporada navideña aumentaron un 26% con respecto al 2023, especialmente los días de promociones como el Black Friday y el Cyber Monday. Desconfía de aquellas ofertas que son demasiado buenas para ser verdad. Siempre mire la reputación del sitio donde está comprando y los comentarios. ¿Qué están robando principalmente? Números de tarjetas de crédito, claves bancarias y finalmente con esto generan un fraude a las personas que compran. Es que si la persona va a comprar, compre desde una página a la cual acceda directamente. Es decir, que no lo haga a través de enlaces o mensajes de texto o redes sociales, que muchas veces los ciberdelincuentes aprovechan esta información. Identifique que los sitios web donde ingresa sean seguros. Por eso verifique que su red de internet sea privada y actualice los dispositivos móviles. La recomendación es que cuente con un antivirus. Fíjese además en los detalles de los portales digitales. La redacción de las letras, el tipo de letra, la parte gráfica es muy importante. Algunas de las páginas son clonadas, pero al montarlo en otros sitios web, pues van a tener unas disrupciones en sus ambientes gráficos, entonces van a generar esa suspicacia. Este año la policía en conjunto con la Fiscalía ha logrado la captura de 346 personas vinculadas a delitos cibernéticos que han afectado al menos a 20.000 personas a nivel nacional. Muy bien, en nuestras emisiones de Signo Pesos y en nuestras emisiones del noticiero de televisión abierta hemos hablado muchísimo sobre los riesgos que hay en Navidad en cuanto a fraudes, pero hoy queremos especialmente saber cuáles son esos riesgos bancarios o de fraudes bancarios a los que los ciudadanos estamos expuestos en estas temporadas y cómo evitarlos. Por eso me acompaña a esta hora César Cristancho, él es director de Seguridad de Información del Banco de Occidente. Director Cristancho, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Mire, director, estábamos revisando el informe que ustedes mandaron más temprano y hablaban de los riesgos comunes cuanto a fraude bancario que pueden existir durante esta Navidad. Hay fraudes electrónicos, hay links fraudulentos, hay engaños telefónicos y hay robo de cheques. ¿Por qué son los más comunes en esta temporada? Sí, evidentemente los atacantes en esta temporada están muy interesados en obtener información confidencial de los clientes y para eso están utilizando varias estrategias, entre otras pues las que acabamos de ver, por correo electrónico invitar a los clientes a páginas falsas a que caigan de alguna manera en páginas que parecen ser las originales y allí les piden información confidencial como usuarios y contraseñas y este tipo de información que en últimas debemos estar muy atentos para
no caer en ese tipo de páginas y no dar esa información que es utilizada posteriormente por los defraudadores para prácticamente obtener todo el dinero digamos que los recursos que tiene el cliente. Sí. Estos ataques normalmente surgen por correos electrónicos. Ahorita lo están haciendo también por mensajes de texto que invitan a seguir un enlace, o también por llamadas en donde digamos que se aprovechan de la ingenuidad de la persona y lo hacen caer en alguna estrategia para obtener esa información y posteriormente hacer el fraude. Sí, director, es decir, tenemos una expectativa de que durante este mes de diciembre el comercio electrónico aumente en un 12%. ¿Puede ser por ese auge del comercio electrónico que los colombianos están cayendo más fácil en estos fraudes? Sí, efectivamente, porque las estrategias que están utilizando van enfocadas en aprovecharse de que estamos atentos a las promociones, en que estamos atentos a que existen unas ventajas importantes en estas campañas comerciales, y entonces ellos toman imágenes y toman estrategias publicitarias y comerciales y se aprovechan de las personas para hacerlos caer en este tipo de situaciones para robar la información y posteriormente suplantar a las personas. Entonces es muy importante estar muy atentos y sobre todo tener mucha agilidad en no caer en promociones que a veces uno dice, esta promoción como que no está tan ligada a la realidad, y más bien hacer verificaciones por otros medios en el que le está llegando la promoción. Sí. Básicamente es estar muy atentos. Director, yo me imagino que se puede bloquear este tipo de correos. ¿Cómo se pueden identificar estos correos fraudulentos? De pronto tienen una letra diferente al original, de pronto, ¿qué es lo que tienen? Sí, normalmente estos correos electrónicos, uno debe tener mucho cuidado en la URL o en la dirección que está siendo origen, y adicionalmente en los textos que escriben dentro del correo, porque normalmente vienen con muchos errores o con cambios de colores o este tipo de cosas. Entonces hay que estar muy atentos y desconfiar en últimas cuando uno vea una situación de esas, y por otro medio comunicarse con la entidad que está ofreciendo o que está proponiendo ese negocio para ver si efectivamente el sitio al que está accediendo corresponde realmente con el original del negocio. ¿Sobre qué tipo de información están interesados estos inescrupulosos, bancaria especialmente, de los ciudadanos? Tienen interés, mejor dicho, ¿sobre qué tipo de información tienen interés estos inescrupulosos de la información bancaria de los ciudadanos? ¿Cuáles son puntualmente lo que a ellos les interesa? Digamos que la información principal es alguna información de los productos, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Ellos quieren obtener el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el código de verificación de seguridad, porque con esos elementos, si los obtienen, pueden hacer ellos transacciones y suplantar a la persona. De otra modalidad, obtienen también códigos de seguridad que los bancos utilizan para verificar precisamente la identidad de la persona que está al otro lado del canal, y obteniendo esos códigos pueden suplantar a la persona y hacer transacciones que no están autorizadas. Muy bien, director, hagamos un regalo de Navidad para todos nuestros usuarios. Ese regalo va a ser consejos. Si usted pudiera hacer un listado de consejos para evitar fraudes bancarios a través de estos procedimientos electrónicos a los ciudadanos, ¿cuáles serían? Bueno, digamos que dentro de todas las estrategias tenemos varios, como primero el tema de las compras, hacerlos en sitios que sean correctamente verificados, que la URL corresponda con el sitio a donde yo quiero hacer la compra. Entonces, si es necesario hacer verificaciones por otro medio, por una llamada o alguna otra forma de verificarlo, evitar enlaces sospechosos, bien sean enlaces por correo electrónico, enlaces por mensajes de texto o enlaces que le lleguen de alguna manera para que usted acceda a un sitio falso. Mantener su información privada sin compartirla con nadie. O sea, ningún banco le va a pedir que le dé el código de verificación o este tipo de información que se utiliza para la seguridad de las transacciones.
Y obviamente en los cajeros automáticos tener muchas precauciones en el momento de hacer una transacción, de no estar siendo observado o acompañado con personas que no tienen la autorización. Fortalecer su seguridad digital, tener en los dispositivos, pues obviamente los antivirus y tratar de mantener unas buenas prácticas de seguridad dentro de sus dispositivos. Pues director, muchas gracias por esta información tan oportuna para diciembre, cuando tenemos una temporada en donde las ventas aumentan y por supuesto en donde las intenciones de algunas personas son bastante negativas. Muchas gracias. Muy bien, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. La explicación del recorte presupuestal que se realizó en 2024 y cómo esto podría seguir una línea para el año 2025 cuando se ha decretado un presupuesto desfinanciado. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Signo Pesos. Y a esta hora llega Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy. El tema: las tasas de interés. Del Banco de la República, que por supuesto, Luisa, impactan después, eso se va transmitiendo poco a poco hacia el resto de tasas de interés de la economía, como por ejemplo las tarjetas de crédito. Veamos cuál fue la decisión. La verdad ha sido una decisión bastante controversial, sorprendió a los analistas del mercado, porque el Banco de la República hizo una disminución, como se esperaba en la tasa de interés, pero más pequeña de lo que estaba esperando el gobierno nacional y los mismos analistas del mercado. Es decir, aumenta la cautela del Banco de la República sobre sus disminuciones en tasas de interés por algunas cosas que le voy a comentar rápidamente. ¿Cuál fue la decisión de hoy? Recortar la tasa de referencia en 0,25 puntos porcentuales. La nueva tasa de interés se ubica en 9,5%. Sí. Los analistas esperaban un recorte de 0,50 puntos porcentuales. Y ahí es que, digamos, está la sorpresa para los analistas. ¿Por qué el Banco de la República se muestra más cauteloso? Sí. En primer lugar, por la depreciación o devaluación que ha tenido nuestra moneda recientemente. El dólar se ha mantenido cerquita a los 4.400 pesos y eso puede generar presiones sobre la inflación, el costo de vida por los importados, los productos que traemos del exterior, y eso puede generar pues presiones inflacionarias, como lo decía, y al final el Banco de la República busca contener la inflación. La situación fiscal del país, el tema del presupuesto del que vamos a hablar más adelante, eso pues también genera ruidos, nerviosismo, etcétera, presiones sobre las tasas de interés de la deuda pública, presiones sobre la tasa de cambio, y eso hace que el banco sea cauteloso también. El mismo salario mínimo, el banco todavía no sabe cuánto va a subir el salario mínimo, dependiendo de la magnitud del incremento, también se podría impactar la inflación y por eso pues hay cautela. Y hay dos aspectos internacionales muy importantes. Esta semana la Reserva Federal envió mensajes a los mercados de que no va a bajar las tasas de interés tan rápido como esperaban los analistas, y eso pues genera presiones sobre las tasas de interés en el mundo, y el Banco de la República pues también tiene un ojo puesto sobre lo que ocurra afuera. Y muy importante, la situación financiera fiscal de Brasil, que se está convirtiendo en un espejo para Colombia. El dólar en Brasil está marcando niveles máximos históricos por presiones fiscales. El Banco de la República de Brasil, por llamarlo de alguna forma, tuvo que darle la vuelta a su ciclo de tasas de interés, empezar a subir tasas de interés, inclusive salir a comprar o mejor a vender dólares en el mercado para contener la devaluación, y todo eso se convirtió como en un escenario bastante complejo que, dice el Banco de la República, nos hace ser más cautelosos. Pero como el gobierno, el presidente Petro estaba esperando, y me gustaría que me ayudara a leer este trino, sí, estaba esperando una mayor reducción en tasas de interés, pues hay una gran polémica con el gobierno nacional, porque el gobierno está esperanzado en que bajando las tasas de interés más rápidamente se ayuda a darle digamos un empujón a la reactivación de la economía, y este trino pues es muy polémico. Pues una nueva discusión, Víctor, entre el presidente y otro tomador de decisiones, digámoslo así, abro comillas, la reducción de 0,25 puntos de la tasa de interés por parte de la Junta Directiva del Banco de la República es una decisión política. Busca que la economía no crezca en el gobierno progresista y sacrifica la economía nacional y el pueblo de Colombia. El año entrante, aún así, buscaré que bajen las tasas de interés en el país. Dice el presidente Petro que fue una decisión política, sí. El Banco de la República dice que es una decisión técnica, y bueno, ahí está la polémica, pero me quedo con esta última parte, más allá de la discusión política. Es posible que sí logre tener una mayor influencia el presidente Petro dentro de la Junta del Banco de la República el próximo año, porque en enero o febrero el presidente tiene la facultad constitucional de nombrar a 2 codirectores del Banco de la República. Sí. Son 7 en total.
el gobierno Petro ya ha nombrado un codirector o una codirectora, ¿sí? Ya digamos que tiene una persona relacionada con el gobierno, más el puesto del ministro de Hacienda son 2, sí, más 2 nuevos codirectores. Serían 4, en algún momento, 7. De los 7 codirectores, el gobierno podría incidir sobre las decisiones de 4, podría tener mayorías en el Banco de la República y, digamos, tener una mayor incidencia sobre sus futuras decisiones. Pues ojalá, no como lo dice el presidente, esto no se convierta en una discusión política. No le conviene para nada al país. Exacto, sino en una discusión técnica. Víctor, yo, y le voy a decir aquí a todos los usuarios de Signo Pesos también, hoy tenemos un programa un poco diferente y es que hay un tema que amerita un poco de profundidad, es el tema del presupuesto general de la Nación para 2025, 511 billones de pesos quedaría fijado, pero recordemos que hay un desfinanciamiento de 12 billones, debería estar en 523, pero sin la ley de financiamiento toca más bien hacerle ajuste a ese decreto. Vamos a hablar de ese recorte, pero teniendo un panorama, Víctor, de lo que sucedió en 2024, que recordemos que el gobierno nacional no recaudó lo que debía recaudar y les tocó hacer varios recortes para proteger la regla fiscal del país. Claro, y desde hace un año los analistas y opinadores y centros de pensamiento económico elevaron muchas advertencias y decían el gobierno se está descachando con sus pronósticos sobre los ingresos que va a tener el país. Y los analistas decían no vamos a tener esos ingresos, el gobierno se va a dar un golpe muy fuerte porque después vienen los recortes y tiene que acomodar los presupuestos y eso después es bastante doloroso y tomar esas decisiones son complejas. Y ocurrió lo que decían los analistas, los ingresos no fueron consecuentes con el gasto de la nación y ahí está el recorte para este año. Estamos hablando del cierre fiscal de 2024. Sí, exacto, Víctor, porque, mire, toca hacer un análisis de lo que sucedió este año, porque el mismo gobierno, cuando estaba en el debate en el Congreso de la República, lo del presupuesto de 2025 dijo, si no se aprueba una ley de financiamiento, estaremos desfinanciados para el año 2025. Los analistas entonces están diciendo, así como se cometieron errores, ¿sí? Cálculos sobre estimaciones para 2024, el gobierno está cometiendo los mismos errores para el 2025. Si no se hacen unos ajustes, es posible que el próximo año también tengan que hacer recortes muy fuertes en el presupuesto. Lo mismo dijeron los gremios, Víctor, por eso vamos a revisar lo que sucedió en 2024, que podría ser una línea a lo que va a pasar a lo que va a pasar en 2025. El recorte presupuestal para 2024 fue de 28,4 billones de pesos. ¿Esto en qué afectó principalmente? En el rubro de funcionamiento, pues se recortaron 18,2 billones del Ministerio de Hacienda y de Trabajo. Y en inversión también los más afectados fueron Ministerio de Hacienda y Prosperidad Social. Esto fue lo que pasó ahorita en el 2024. Pero no solo eso, los programas sociales a los que el gobierno nacional le ha apostado desde su campaña también tuvieron significativos recortes. Es el caso del Ministerio de Educación, que recordemos tuvimos un problema hace ya 2 semanas con el tema de ICETEX, que no estaba la plata, bueno, eso sucedió, y al Ministerio de Educación le quitaron este año 305.576 millones en inversión. En inversión son todos estos programas para entregar colegios, para ayudar universidades, para ayudar con nuevos créditos de matrículas. Esto tiene una infinidad de cosas y también educación preescolar básica y media. Eran 56.000 millones para esos programas en específico, educación preescolar básica y media, pero el resto, pues, obvio, terminó afectado. Y vámonos al siguiente, prosperidad social. Que recordemos, esto tuvo unos cambios también, primero estuvo Rusinki, luego estuvo o está en este momento Bolívar. Gustavo Bolívar, sí. Sí, y esto ha sido más bien un puesto que se ha movido muchísimo y tiene grandes retos porque además le recortaron, fue uno de los mayores recortes, 1.7 billones de pesos para el año 2024. En ayudas monetarias eso representaba 1.4 billones de pesos, que recordemos, el gobierno le apostaba mucho también a los subsidios, especialmente. Es que este es el departamento o la entidad del gobierno que, digamos, se encarga de irrigar esa cantidad de subsidios para los más vulnerables. Ahí están los subsidios para los adultos mayores, la renta ciudadana, los jóvenes en acción, etcétera. Muy bien. Para programa Jóvenes en Paz. Jóvenes en Paz se llama ahora. Sí, que fue también muy polémico. Recordemos que decían que le iban a dar 1 millón de pesos a los jóvenes. Bueno, fue muy polémico después del estallido social. A ese también se le recortaron 379.000 millones de pesos. Para el Ministerio de Agricultura, el que tiene la reforma agraria, el que tiene que comprar tierras, el que tenía que comprar tierras con Fedegan, el que tenía que hacer un mundo de cosas, también se le hizo un recorte de 50.647 millones de pesos. Esto para el fomento de la vivienda rural, que por esto muchos pueblos indígenas, muchos campesinos
han terminado bloqueando algunas vías, lo que significa también un incumplimiento, pero un incumplimiento por el tema de recorte. El Ministerio de Vivienda, el más reciente. Nada más y nada menos. El más reciente. Sí. Usted supo. Programa Mi Casa Ya. Exacto. Entonces, mire cómo Mi Casa Ya termina afectado, y es que hay que recordar que para este año se hizo un recorte de 34.900 millones de pesos para el sector vivienda. Entonces, ahí vimos que, mire, prácticamente los programas sociales han sido los más afectados en estos recortes que se tuvieron que hacer, como usted lo decía, por un mal cálculo, pero más que como lo decimos nosotros, como lo dijeron los analistas, como lo advirtieron gremios también. En el sector salud, programas para la prestación y cubrir estos riesgos sociales, 2.356 millones de pesos. A propósito de esto, del manejo de las finanzas de la Nación, el director de Planeación Nacional habló con nosotros en Noticias Caracol en Vivo y tiene también unas proyecciones para el 2025. Aquí hay una afectación estructural del Estado. Aquí no solamente se afectan los ministerios, las direcciones del gobierno nacional, en donde, como lo hemos venido diciendo, se afecta el pago de los subsidios en servicios públicos, en energía, agua y gas, a los estratos más pobres de Colombia, 1, 2 y 3. Se afecta la posibilidad de que el ICETEX tenga recursos para seguir prestándole a los jóvenes. Se afectan los recursos para las transferencias que EPS está entregando y que entrega de manera permanente a jóvenes, a mujeres, a abuelos. Hay una afectación muy grave. Se afectan de manera importante también recursos para atender la niñez, recursos para llevar agua potable a las regiones. Y Luisa, también sobre este tema se pronunció el ex ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda del presidente Gustavo Petro, el doctor José Antonio Ocampo. Veamos. El gobierno ha demostrado cierto grado de responsabilidad, anunciando el nuevo ministro Diego Guevara también que va a cumplir la regla fiscal y que hará los ajustes necesarios. De hecho, el decreto del presupuesto del 2025 ya se anunció con un recorte de 28 billones de pesos. Una cosa que sí debe hacer el gobierno es qué se puede recortar de gastos de funcionamiento. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. El Ministerio de la Igualdad cuesta una cantidad de plata y no ejecuta mayor cosa. Es el ministerio que tiene más viceministros, más directores generales. Ese, por ejemplo, yo prácticamente creo que se podría desmantelar desde ya. Conciencias creo que funciona mejor que el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, tenía normalmente un gran investigador como director. Coldeportes funcionaba también o mejor que el Ministerio del Deporte. Más aún, tenía menos restricciones de gasto. En fin, uno puede pensar realmente en una reducción de muchos gastos de funcionamiento. Hay también, debo decir, con algunas cifras alarmantes que también hizo públicas el ministro Cárdenas, por ejemplo, qué se puede hacer con los funcionarios de la Contraloría, que son muy altos. Y también se ha venido señalando muchos gastos adicionales de las funciones diplomáticas del gobierno que también se podrían racionalizar un poco. Lo que sí ha faltado es, por parte de la DIAN, es unos cálculos mucho más precisos de cuánto se puede recaudar adicionalmente por control a la evasión tributaria. Entonces sí, hay un costo histórico del endeudamiento que no hay que olvidar, pero también hay que decir que este gobierno está aumentando el endeudamiento ahora en el 2024. Pues Víctor, para el actual director de Planeación Nacional, Alexander López, el próximo año los afectados serán los proyectos y programas sociales. Para el exministro de Hacienda se puede recortar incluso otras cosas en materia de funcionamiento. Pero se tendrá que hacer un recorte de 12 billones de pesos el primer día del 2025. Así es. Es todo por hoy en Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. A ustedes los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Una feliz noche para todos.